Emitir en directo. Aquí lo acabo de perder esto. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Barcelona, España, con una lluvia hoy torrencial, me parece el diluvio universal. No sé cómo van a ir las transmisiones, porque siempre que llueve tan fuerte, que hay temporal, algo suele pasar. Pero vamos a atravesar así en avión a la otra parte del planeta y nos vamos a México, que allí tenemos a nuestro amigo Renato, que ahora desde Chile se ha ido a vivir a México y nos va a contar un poquito qué haces ahí en México. Renato, cuéntanos un poco. Un saludo, amigo. Hola a todos, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bendiciones familia, un gran saludo para todas y todos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, mira, tiempo de cambios, mi hermano. Sí está la cosa, está... Anda, que está movido todo esto, ¿eh? Así que aquí, bueno, de visita por acá por México, haciendo, tú sabes, ciertas actividades, aprovechando de compartir con amigos, con amistades, y ya ni hablar de lo que está sucediendo en Chile, la verdad, wow, está fuerte. Aquí mandando también mis recitos, todas mis intenciones para que se solucione de la mejor manera y vamos, que se puede. Vamos, yo aquí apoyando desde otras formas, pero son cambios que son necesarios de vez en cuando, especialmente ahora. Es que se vienen tantos cambios planetarios en todos los órdenes, de todas formas, físicamente, energéticamente. Dios mío. Así que hay que ponerse bien los pantalones, afirmarse bien, porque ufa, que se viene. Pues ya sé de qué va a ser el siguiente vídeo. Renato nos va a explicar cómo va a funcionar el 2020-2021. Mes a mes nos va a decir cómo va a estar la cosa, de jodida a peor. No, supongo que la cosa irá mejorando con los meses, para algunos. Para los que no se trabajen, irá peor, como siempre. Pero bueno, esto ya sabemos que es un trabajo interno y si todo el mundo se trabaja ya no habría problemas. Familia, Exacto. hoy tenemos un programón, mundos intraterrenos, civilizaciones ancestrales más allá del mito y la leyenda. Bueno, este es el título genérico y el de hoy es Mundo Intraterreno, con el cual vamos a empezar la conferencia. Iré yo también hablando hoy con él un poquito en la medida que yo pueda. Y más adelante hablaremos un poco de la gira que él tiene, sobre todo por México y Estados Unidos, de todas las actividades que tiene, que tengo aquí apuntadas unas cuantas. Y bueno, y también otras fechas que tenemos de viajes, que todo a través de, bueno, de viajes conscientes y retiros espirituales en la ruta ancestral, que es la página web aquí del amigo de los viajes, de Renato, para que lo podáis ver, aparte de que es terapeuta y chamán y podéis también con él, pues bueno, pedirle hora para terapia y estas cositas. Pero vamos ahora ya por la charla y luego hablamos un poquito de su persona. Pues adelante, Renato, mundos intraterrenos, esto promete. Muchísimas gracias, Luis. Mira, volviendo al tema que tú me estás contando de que vamos a hablar del próximo año, cómo se vienen las cosas, fíjate que es una buena idea, pero no con ese contexto. Lo que vamos a hablar justamente hoy tiene que ver con los mundos intraterrenos, pero siento que estaría bueno que el próximo capítulo pudiéramos hablar con respecto a las energías planetarias y los lugares de poder del planeta, para ver cómo también nos afectan las energías y cómo también estos lugares se ven afectados. Eso entre paréntesis. Está buena la idea. Perfecto. A todo de la mano. Entonces, vamos con este capitulón, mundos intraterrenos. Bueno, algo comentamos en el primer capítulo. Me imagino que muchas personas ya tienen una idea o completa o vaga con respecto a estas culturas. Para poder primero comprender lo que significan los mundos intraterrenos, tenemos que expandir un poco la mente a un entendimiento mayor con respecto a lo que es el planeta, lo que es la Tierra, y cómo es el molde que nosotros hemos visto científicamente de la Tierra. Ahora, entre paréntesis, se ven
ciertas hipótesis respecto y ciertas teorías, hablando de que la Tierra es plana, por ejemplo, que ha ganado mucha fuerza y está muy potente esa idea. Yo respetuosamente, la verdad, no soy quien para decir que esto es verdad y que esto no es verdad, pero ahí científicamente, espiritualmente, y integrando todas estas ciencias alquímicas, no da mucho para que la Tierra pueda ser plana. Primero porque si al ser plana no tendría, sería una masa, y esa masa por calibre, ¿cierto? Y por densidad, en algún momento tendría que estallar. O sea, duraría muy poco. Sería un proceso como, básicamente, de implosión y explosión, y que duraría poquísimo. Por un tema de... Sí. Aquí quiero yo, ya que estás hablando de la Tierra plana, quiero decir algo, y luego te dejo. ¿Sabes que la Tierra plana, o comentar de la Tierra plana, quien lo empezó a sacar, que ahora no me acuerdo el nombre, lo estaban haciendo para tapar lo de que la Tierra es hueca, o parte hueca, o una parte dimensional? O sea, es decir, estamos hablando de que la Tierra plana, cuando surge, es para poder desmontar el mundo intraterreno. Yo lo dejo ahí. Así es, exactamente. Por eso mismo también quiero comenzar con estas teorías, para ir un poco desmitificando también, salir de los mitos, salir un poco de estas leyendas que se pueden ver muy bonitas, muy científicas, pueden tener mucho peso, pero la verdad es que en algún momento sale la verdad a la luz. Y sí, claro, o sea, científicamente se puede comprobar alguno de esos aspectos, de que sí puede ser plano, etcétera, pero ya llegamos a un concepto en el cual descubrimos que no es así. ¿Cómo es posible de que la Tierra pueda ser hueca? Ya que hablaste y te introduciste en ese punto. ¿Cómo es posible que algo tan grande como un planeta pueda ser hueco? Bueno, primero que todo, todo ser viviente tiene un prototipo de fusión, se podría decir, energética. ¿A qué me refiero con eso? Que necesita de energía para movilizarse. Energía tanto positiva como energía negativa. Esa energía proviene básicamente del cosmos, en este caso del Sol. Es una energía solar, la que recibimos, energía cósmica, y esa energía desciende, para quienes puedan comprender, si no lo comprenden, yo lo puedo explicar después por interno, o si quieren hacer sus preguntas después, a través de nuestro cuerpo energético, bajando por nuestro chakra corona, ¿cierto? Cada uno de nuestros chakras, hasta nuestro chakra estrella de la Tierra, o chakra raíz, el chakra estrella de la Tierra, para luego después descender, ¿cierto?, al centro de la Tierra, donde también la Tierra hace su proceso, y después vuelve nuevamente. Eso es un proceso que se le podría llamar la energía toroidal. No se lo podría llamar, es la energía toroidal. Y la energía toroidal funciona en todo ser vivo. Si vemos a la Tierra como un ser vivo inteligente, claramente, y como muchos la llaman como nuestra madre, y ya está comprobado que tiene exactamente también la misma vibración en Hertz, y eso está comprobado también por Schulman, que es un científico. Él comprobó que la Tierra y el ser humano están exactamente en la misma vibración, no hay una diferencia, o sea que el proceso evolutivo de la Tierra está viendo a la par del ser humano. Y no hay, y básicamente es como el ADN, se podría decir. Que la Tierra porta básicamente el mismo ADN que tiene el ser humano, por lo tanto, nuestra madre. También tiene la misma vibración en Hertz de algunos cetáceos. Eso entre paréntesis. Entonces, bueno, volvemos al tema de la Tierra hueca. Y vemos que la vibración de la Tierra tiene esa similitud, que es muy semejante. Por lo tanto, entendemos que la Tierra es un ser vivo, que la Tierra está viva, y que nosotros somos parte de la Tierra, como podríamos llamarnos organismos celulares de la Tierra. Somos como las células del planeta, en pocas palabras.
Así como nosotros tenemos nuestro propio universo, nuestro cuerpo, si también la Tierra tiene nosotros que podríamos representar estas células. Es solamente una hipótesis, ¿eh? No digo que sea así. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien, Luis? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Luis, ¿me ves? ¿Me escuchas? Perfecto. Continuamos. Y por lo tanto, hace años atrás, no tengo los datos científicos, lo lamento, pero eso lo pueden encontrar en Google, de hecho, y también en algunos videos que se han realizado en Caja de Pandora. Se han hecho algunos videos en Caja de Pandora, donde se ha visto que en el polo norte y el polo sur hay ciertas cavidades. Esas cavidades, en un momento, fueron tapadas por la NASA. ¿Por qué fueron tapadas? Porque unos estudiantes, no recuerdo el nombre de la universidad, lo lamento mucho, no me preparé muy bien, la verdad, honestamente, no tengo mucho material aquí escrito, pero estudiantes, no recuerdo el nombre de la universidad, ellos lanzaron un satélite para ver y ciertos tipos de investigaciones. Al ver, sacar ciertas fotografías de ciertos puntos en la Tierra, cuando sacaron la fotografía en el Polo Norte, se dieron cuenta que había algo muy extraño en ese espacio, que había como un tipo de luz que salía de entre muchas nubes. Luego de eso, la NASA tapó esa fotografía, porque dijo, a ver, esto está un poco raro, y le pusieron como si fuera un parche negro, ¡pum!, y un agujerito negro ahí. Y ya eso empezó a traer un poco de ciertos rumores, de pensamientos dudativos, de decir, wow, o sea, acá algo está pasando, algo está sucediendo. Varias expediciones también se han embarcado, especialmente una, no me recuerdo el nombre creo que es un capitán o comandante o coronel. Si tú lo sabes, conoces esa historia tú, Luis, que tomó un avión para cruzar el Polo Norte, y resulta que no llegó al Polo Norte, llegó a otro lugar. No me acuerdo el nombre. Para el Polo Sur era el Almirante Ver, pero para el Polo Norte fue otro, me parece. Sí. Y entonces comenzó, bueno, en una avioneta, viajó a ese espacio y simplemente fue porque se dio cuenta que los vikingos tenían una leyenda de que ellos habían ido y se habían encontrado con tronquitos en el Polo Norte. Decían, pero ¿de dónde vienen estos troncos? ¿Cómo puede ser posible si aquí no tenemos este tipo de vegetación? ¿De dónde vienen estos troncos? Y entonces se dio esta expedición en esta avioneta y no llegó al Polo Norte, llegó a otro espacio que sería un mundo intraterreno, donde, en resumen, donde aprendió del lugar, lo recibieron, lo acogieron, y la historia es bastante larga. La pueden encontrar, de hecho, seguramente en Google. Pruebas hay bastantes. Hay muchas, de hecho, partiendo por uno de los grandes maestros del ocultismo que realizó y fue parte de escuelas ocultistas y escuelas de sabiduría, que justamente es Julio Verne, que mucha gente cree que Julio Verne es simplemente un escritor, y la verdad es que no es así. Julio Verne es una persona de mucha sabiduría, de una gran cultura, de un gran dominio de la historia, un erudito, que se anticipó a la historia. Vaya a saber uno cómo, cuándo y de qué forma, tal vez a través de canalizaciones, tal vez a través de mediunidad, etcétera. Vaya a saber uno cómo, pero él ya estaba muy adelantado con respecto a muchas de las cosas que iban a suceder. Resulta que la gran mayoría de los libros que él ha escrito ya son cosas que han sucedido y han ido sucediendo. Y uno de sus libros justamente habla del viaje al centro de la Tierra. Y habla también de
se ve como si fuera una fábula, un cuentito para niños. Pero hay harto detallito en ese espacio donde se puede empezar a entender que no solamente hablaba de fábulas y metáforas mitológicas, sino que también hay un gran peso en esa literatura que Julio Verne escribió. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos entonces nosotros entender que la Tierra es plana? La energía, para que pueda fluir, necesita un punto de salida y un punto de ingreso. Si entendemos que la Tierra recibe energía del universo y del Sol, en esta energía toroidal, ¿cierto? Necesita constantemente la recepción energética. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese ejercicio, los anillos o aros de Van Halen no funcionarían. Y ya estaríamos rostizados por el sol, literalmente. O sea, por lo tanto, gracias a esa tecnología hueca, de la Tierra hueca, es que los aros o anillos o protectores de Van Halen, ¿cierto?, pueden funcionar orgánicamente. Entonces, esa es la forma en que la energía puede traspasarse, ¿cierto?, de un polo a otro polo, para que se pueda entender mucho mejor el concepto. No creer en otro tipo de vida en el planeta es ser un poco egoísta también con nosotros mismos. Si solamente creamos en la vida terrestre, en lo que vemos, por ejemplo, sobre la Tierra, que sería básicamente terrestre, sí, sería un tanto, ¿cómo se podría decir? Egoico también. Hay que entender que todo tiene capas, así como la vida. Existe el mundo físico y el mundo espiritual, y en mundos intermedios, dimensionales. En la Tierra existe también este mismo proceso. Si vemos la cantidad de kilómetros que existen de profundidad hacia el centro de la Tierra, wow, o sea, es muchísimo. No hemos explorado ni un tercio de esa cantidad. No reconocemos todavía lo que tenemos en los mares. O sea, con suerte estamos descubriendo nuevas especies en la selva. Por lo tanto, es un poco complicado el llegar y decir, no, es que resulta que no es posible que exista otra vida en el centro del planeta porque no. Simplemente porque no. Básicamente, existe el mundo intraterreno, el mundo extraterreno y los extraterrestres, para que se pueda entender. Que no tiene uno que ver con otro, que sí existe un contacto, sí, pero no tiene uno que ver con otro. Vamos a ir un poco con respecto a las civilizaciones ancestrales y estos lugares, para ir un poco al grano. Volvemos al pasado, ancestralmente. ¿Cómo es posible que seres puedan vivir allí? ¿Cómo es posible que estos seres puedan coexistir en un espacio en el cual no existe atmósfera, no existe aire o cosas que nosotros creemos que no hay? Bueno, básicamente porque nosotros siempre creemos que la vida es, vuelvo a repetir, en base al carbono, como seres humanos que somos, y muy físicos, muy cárneos, y no nos abrimos a una percepción más amplia hacia otros mundos más sutiles. Cuando tenemos la mente más abierta a la percepción a otros mundos más sutiles, sí podemos entender que en otras realidades sí existe vida. Por lo tanto, ya existe una empatía con respecto a otros mundos. Al tener una empatía mayor, ya podemos descubrir un mundo más elemental. ¿A qué me refiero con mundos más elementales? A gnomos, duendes, elfos, sílfides, tritones, todos estos seres, entre comillas, míticos,
que se hablan son seres que de una u otra forma habitan y coexisten en otro plano dimensional, oculto de la mirada del ser humano ingenuo, o el ser humano curioso o malintencionado, más que todo malintencionado. Entonces, para que estos seres se muestren o se den a conocer, tienen que haber propósitos y motivos muy amplios. Por eso es que son muy pocas las personas que han sido escogidas para que puedan llegar a un espacio, ya sea a otro plano dimensional, a un mundo intraterreno o hasta a un espacio extraterrestre y puedan compartir alguna experiencia. ¿Por qué? Porque primero que todo ya tienen algún tipo de preparación y algún tipo de conciencia con respecto a la sabiduría que puedan ver allí. ¿Cosa por qué? Porque no existe un gran miedo de por medio. Entonces, al no haber ese medio de por medio, no hay un conflicto ni una rivalidad. Está abierta la puerta, perfecto, este tipo viene a aprender, enseñémosle y bla, bla, bla. Por eso que son poquitos y son como los llamados, entre comillas, contactados, los que tienen ese privilegio. Ojo que no solamente hay contactados extraterrestres, también hay contactados intraterrenos. Lo que pasa es que a veces se confunde mucho porque tanto como hay ovnis, también hay OSNIs, que al final son lo mismo, son exactamente lo mismo. Es una tecnología, no quiero llamar superior, pero es una tecnología de gran calibre, que con estos aparatos, ¿cierto?, que tanto pueden estar tanto física como etéricamente, y claro, pueden estar tanto en el espacio como también bajo la tierra y bajo el mar. No es que sean otro tipo de vehículos, son exactamente los mismos. Nosotros le cambiamos el nombre simplemente porque para tener un poco más de reconocimiento con respecto a eso, pero es lo mismo. Y bueno, básicamente entonces, cuando se tiene ese privilegio, perfecto, ciertos seres han podido ingresar a estos lugares. Antiguamente, vamos a volver a la era de los incas, vamos a volver a la era de Pleiades, discúlpame, ya me estaba yendo más lejos, de Lemuria, de Atlántida, de Pangea, etcétera, donde sí había una comunión, había un contacto. Entonces, ¿cuál fue el primer contacto que tuvo la raza humana con los seres intraterrenos donde nos pudimos reconocer? Y eso fue luego de la caída de la Lemuria. La mal llamada caída, que fue, bueno, este gran desafío, lo podríamos llamar para no malinterpretarlo y que se mal vea, ¿cierto?, como algo que fue horrible. No, fue necesario para la evolución del ser humano. Gracias a ese acontecimiento, entonces, muchas de las ciudades intraterrenas ya estaban preparadas, pero ojo que algunas no querían recibir a los lemurianos. ¿Por qué no los querían recibir? Porque estos seres intraterrenos eran muy puros, de una alta pureza. No habían tenido todavía un contacto con todos estos seres que hablamos en el capítulo del miedo, para quien lo quiera ver y pueda repasar la información. Y por lo tanto eran seres de alta pureza. A diferencia del lemuriano o del Atlante, que ya había caído en una corrupción, en una decadencia espiritual, mental, física, que lo hizo poco a poco bajar su vibración. Entonces, al llegar este cataclismo, que emigraron a lo que hoy conocemos la América completa, América del Norte, Central y del Sur. Y fueron recibidos en ciertos lugares, en ciertas ciudades, por distintas razas. ¿A qué me refiero con distintas razas? A que bajo tierra no es solamente una raza de terrenos, son varias, son bastantes, y en distintas ciudades habitan distintos tipos de razas. Son distintos tipos de culturas. Y no solamente seres intraterrenos, porque luego de la caída de Lemuria, donde fueron recibidos en el norte de California algunos, en el lugar conocido como Mount Shasta, donde está la ciudad de Telos, que algunos ya deben haber oído, fueron recibidos, ¿cierto?,
Y así también ocurrió en distintos lugares alrededor de América. ¿Cómo podemos reconocer esos espacios? Bueno, hay cavernas y cuevas alrededor de toda América, así como también alrededor de todo el mundo. Hay ciertas edificaciones también subterráneas, que ya tú la visitaste una de ellas y si quieres puedes contar un poco tu experiencia también, Luis, que fuiste con el grupo, ¿cierto? ¿Te refieres cuando estuve en Turquía? Exacto. Bueno, en Turquía estuvimos en la entrada a lo que son dos ciudades intraterrenas, bueno, a ver, subterráneas, no intraterrenas, sino subterráneas, en un principio dichas que, bueno, por una población, según lo que dicen los turcos, ¿no? Pues que podría tener entre 3.000 y 8.000 años, más o menos, pero que sabemos que están datadas más antiguas. Yo veo dos características diferentes cuando entro a Derinkuyu o Kaymakli. Kaymakli tiene una extensión más abierta y está hecha de una piedra caliza más fácil de rascar, pero tiene la cavidad hecha como una forma más preparada para humanos y de una, vamos a decir, quizás hecha más en nuestro tiempo, no tan antiguo. Y luego vemos Derinkuyu, que tiene una caída mucho más recta, mucho más profunda, mucho más rápida, pero tiene muchas más plantas. Nosotros entremos hasta la número 9, en la otra entremos creo que fue hasta las 6 o las 7, pero esa puede bajar hasta 24 plantas descubiertas, aunque se cree que hay más. Lo importante que hay en esa parte de, vamos a decir, de toda esa zona es que no hay dos ciudades, hay como alrededor de 64 y entre ellas pues se unían y creaban una especie de hormiguero, que ese hormiguero podía tener de gente, creo, ahora no me acuerdo, ahora me equivocaría con la gente que podía haber, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que podría haber miles de personas conviviendo. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos allí diferentes ejercicios con las personas y las hicimos en diferentes lugares, no solo en las ciudades intraterrenas, sino también en donde está el templo más antiguo conocido en esa zona, ¿no? Que ya sabéis que tiene forma de T. Ahora no me acuerdo el nombre. Claro, como no lo he preparado, a veces a mí los nombres se me olvidan. Bueno, cuando estuvimos allí se hicieron diferentes ejercicios y lo que daba a entender es que eran una civilización que nosotros le pusimos el nombre de hombres hormigas porque iban como a 4 patas y era un tipo de humanidad que a nosotros nos salía que tenía como más de 12.500 años. Y que, bueno, salían de debajo de la tierra y fueron construyendo hacia afuera como un hormiguero cuando sale, ¿no? Y luego arriba hicieron templos, hicieron diferentes tipos de templos en según qué zonas, ¿no? Uno de esos templos es ese que ahora no me acuerdo el nombre. Y lo importante de allí es que yo noté dos tipos de vibraciones a nivel energética. No eran sitios telúricos especialmente tan potentes como los de Egipto, en ese aspecto no eran muy potentes, aunque sí que pasaban de 12.000 bobis, podían llegar a 20.000, un poco como las pirámides, porque luego los templos egipcios pueden llegar hasta 70, 60.000 bobis. O sea, sí. Estamos hablando de que, bueno, esto que no lo sepa, los bobis es un tipo de medición, es una medición que se hizo, que al principio decían que tenía que ver con un tipo de... ahora no me acuerdo, Armstrong, decían que era equivalente a Armstrong, pero ahora ya se dice que no, es otra medición totalmente aparte, pero que utilizan geobiólogos y radiestesistas. Entonces, a nivel geobiólogo, mira, tengo aquí una lámina que se puede ver de escala Bobby, de casualidad, esto no está preparado. Tengo aquí la escala Bobby, que si lo miramos, es decir, el ser humano suele estar entre 8.000 y 9.000. ¿Vale? Quiere decir que si un sitio de esos está entre 13.000 y 20.000, pues se llaman puntos mentales, puntos de energía vital o puntos de meditación. Quiero decir que son sitios extraordinarios para que la gente sane o se conecte, ¿no? con algo especial. Entonces, sí que tienen una vibración un poquito más elevada, pero yo te digo que en Egipto, en la isla Elefantina o en según qué templos puede ir hasta 70.000 bobis, 80.000 bobis, que es más superior. Entonces, yo encontré en Kaymakli una energía, vamos a decir, bastante buena, en el sentido de que era una energía que apetecía estar y que disfrutábamos. Cuando estuvimos en Derinkuyu, la energía que había allí era una energía, vamos a decir, negativa. Todo el mundo salió de allí
un poco mareado, enfermo, como si se le hubiera pegado algo. De hecho, cuando salimos yo hice una limpieza a todo el grupo y allí no se hizo ejercicio precisamente porque la energía era una puta mierda y dijimos, aquí si hacemos algo, nos vamos. Me sigue sin venir el otro templo donde estuvimos, que también había túmulos y también había allí entierros. Pero bueno, esta ciudad, esto sería una parte de lo que tú entiendes como ocavidades, ¿no? Sí. Que por ahí se podía bajar esas famosas ocavidades, que son, porque esas ciudades se quieren que son más profundas de lo que son. Lo hizo una civilización que vivía por debajo y que en algún momento, por lo que fuera, salió hacia arriba. No sabemos por qué, pero también hizo algún tipo de comercio, algún tipo de hidrolatía a nivel de templos, o sea que algo hubo, algún tipo de intercambio hubo con la humanidad que estaba en la superficie, pero eso también no lo encontramos cuando yo también estoy investigando, nos vamos a Egipto y nos vamos a lo que es en Giza, donde está el templo más antiguo de Giza, que es a donde está la Esfinge, el templo de la Esfinge, debajo, pues tiene unos túneles también. Que si nos vamos luego, eso está más o menos, visto desde España sería cerca del Mediterráneo, que para nosotros sería el norte, que para ellos es el sur, porque lo ven al revés, ¿no? Si bajas a la parte que ellos le llaman el Bajo Egipto, que para nosotros sería el sur, ¿no? Para ellos sería por la parte norte, sería al revés, pues allí tenemos la mayoría de los templos. En el templo donde está la Flor de la Vida, pues allí justamente abajo también hay una serie de túneles y también hay una serie de, vamos a decir, ellos dicen como una especie de templo subterráneo con muchos túneles. Eso mismo se encuentra en la Esfinge, pero lo que sí te puedo decir que ahí hay cavidades que son más profundas y también hay túneles que conectan unos sitios con otros. Y me refiero a nivel planetario, no solamente de un templo a otro, o que pueda llegar, o sea, si hablamos desde la Esfinge, donde está ese templo, y esos túneles se conectan, pues estamos hablando de más de 1000 kilómetros, ¿no? O sea, es una burrada. Entonces, había una cultura humana o humanoide, no sabría explicar, porque no estábamos nosotros en aquella época, hace más de 12.000 años, que se dedicó a hacer construcciones por el planeta, y yo he entrado en diferentes ocavidades, no muy profundamente, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de 12 plantas, 14 plantas. En Egipto también he conseguido meterme por los túneles. Entonces, está claro que eso no lo hicieron los humanos que somos actualmente. Entonces, sí que hay algo, pero estamos hablando a un nivel muy superficial, pero a la misma vez entrando para adentro. Por aquí Nexus me dice el obsidión. Exactamente, el obsidión, porque yo para los nombres a veces soy más malo. Y el obsidión era donde realmente ahí están los túneles que se conectan con otros lugares del planeta. De hecho, en Turquía, no me acuerdo dónde salió la noticia, que habían encontrado unos túneles que iban de Turquía a Escocia. Sí. Para que la gente vea que eso es real, ¿no? Igualmente que se sabe que la Cueva de los Tallos, los túneles que están en la Cueva de los Tallos, era un túnel, pero por diferentes movimientos sísmicos se rajó y se fue haciendo como por plantas, ¿no? Tipos de plantas. Sí. Entonces se sabe que la Cueva de los Tallos conecta con otras partes de América, sobre todo del Imperio Inca, ¿no? Todo lo que son la zona andina, ¿no? Entonces se sabe que en la cordillera andina hay también esas ciudades, esos pasillos, ¿no? Pero hablamos de pasillos que ahí cabría perfectamente un avión. O sea, para ellos sería un platillo, sería un tren bala. Vamos a decir, los hindús, ellos hablan de vimanas, ¿no? Se le dice vimanas tanto a un aparato que pueda volar como un aparato submarino, como un aparato que podía taladrar lo que era la tierra, ¿no? Entonces, probablemente esos túneles están hechos para gente o muy alta o caben vimanas. Es decir, caben algún tipo de nave, ¿no? Que pueda pasar por ahí. Entonces, claro, estamos hablando de que por ahí podrían pasar ejércitos, pero claro, esto probablemente estuvo hecho con algún tipo de arma de plasma, o sea, que probablemente fundía, ¿no? Aquello, y aquello eran unas ocavidades gigantes. Yo creo que eso estaba hecho no de nuestra humanidad, ni tampoco una humanidad de hace 12.000 años, sino de una humanidad probablemente de hace más de 120.000 años. Que probablemente luego otros se encontraron con eso y también lo aprovecharon. Entonces hablamos de una humanidad que desconocemos totalmente, la que pudo haber hecho, vamos a decir, los túneles más profundos, ¿no? Lo que se llamaría el Reino de Agartha o toda esa zona que hay. Y luego habría una segunda humanidad que empezó a salir hacia afuera y luego ya la nuestra que se encontró todo hecho y a partir de ahí pues especula y dice
y cree que hace, pero bueno, sabemos que los antiguos, aparte de que podían vivir de 100 años a 1000 años, también tenían una altura entre 2 metros y 5 metros. Entonces, está claro que no éramos nosotros. Pero tampoco digo que fueran extraterrestres, ¿eh? Estoy hablando que eran gente que vivía en el planeta Tierra. Estamos hablando de más de 33.000 millones de años. 33.000 millones de años, no sé, yo eso no me lo puedo imaginar en tiempo, quiero decir, no sé si aquí estábamos o no estábamos. O sea, son 33.000 millones de años aproximadamente, cuando recién se estaban uniendo los continentes. Porque estamos hablando de una civilización que es anterior a la Lemuria y la Atlántida. Así de antiguos son estos chicos. Mira, son antiquísimos. Y mira, me sorprende mucho, me llama mucho la atención lo que tú me nombraste, esa T. Fíjate que esa T es un símbolo atlante. ¿Cuál? La T. Ah, la T. Es como una T que tiene como una curvita, ¿cierto? En la parte, como la línea, ¿cómo se podría decir? Horizontal, ¿cierto? Tiene como una pequeña curvita, ¿cierto? Sí, sí. Fíjate que esa misma T la encontró un amigo que es también investigador. La encontró en el lugar que yo te mostré en los Andes, que se llama El Heladillado, allá en el Maule. Y también encontró ese sello allá. Y justamente también en esos lugares también hay muchas cavernas. Claro, para entender el tema de las cuevas y de las cavernas, el otro a que tú decías que fueron estas civilizaciones las que llegaron al mundo más terrestre, al mundo más plano. Pero fíjate que en un principio fue a la inversa. Por la necesidad de estos cataclismos, nosotros, entre comillas, nosotros, cuando éramos humanoides, ¿cierto? Teníamos otras formas, tuvimos allá. Y ahí, después, poco a poco, comenzamos a salir a la superficie. Pero el primer ejercicio fue que nosotros, entre comillas, tuvimos que ingresar a este mundo más intraterreno y con respecto a lo que tú me comentabas, ahí justamente yo he estado en varias cavernas también, no en las que tú has estado y no es casualidad. Yo no he estado en las cavernas, en los espacios, como podríamos decirlo, templos del inframundo, como también se les llaman, que hablan de otro tipo de espacio, otro tipo de realidad, en Egipto o en otros lugares más, Asia o Europa, pero sí en América. Y sí he estado, por ejemplo, en California. En California hay muchos espacios de caverna. Yo particularmente estuve en uno de ellos que se llama Pluto's Cave. Pueden apuntarlo si quieren. Que son las cuevas de Pluto. Y, bueno, si quieren puedo mostrar fotografía en otro momento. Y si alguien las quiere puedo mandar esa información, no tengo ningún problema. No las tengo a mano, lamentablemente. Lo siento mucho. Pero es como tal y cual Luis dice. Son unas cavidades casi perfectas, redondeadas, y sea, pero ¿cómo? O sea, aquí qué tipo de maquinaria puede crear este tipo de circunferencia tan perfecta que de verdad caben 4 trenes bala adentro fácilmente, ¿eh? Es tremendo. Y claro, o sea, los vimanas, en este caso, también era tecnología que se ocupaba, tecnología atlante, por lo que tengo entendido. Entonces, claramente tenían un contacto tecnológico. Y estos túneles, como también bien decía Luis, que conectan lo que ya muchos conocen, la Cueva de los Tallos, que es donde es como la piedra angular, porque son pruebas irrefutables de que este mundo existe, gracias a todo lo que se ha encontrado allá, todas las placas de oro con toda la información que se ha encontrado, etcétera, que ya no pueda quepar la menor duda. Hay también una investigadora ecuatoriana, no recuerdo su nombre también, que ha hecho unos trabajos maravillosos con respecto a eso. También nombro a Diego, ¿cierto? A Diego Muñoz, que ya todos lo conocen, ahí chicos, que también, gracias, que también él ha ido también sustentando ese trabajo. Y todo esto va de la mano, ¿eh?
Y allá en las cuevas de Pluto llega un momento en que ya, si no tienes una linterna o algo, o sea, te la puedes pasar caminando, 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 caminando y te puede hasta perder, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es un lugar que sea, entre comillas, como un parque nacional o una área como restringida, ni mucho menos, o sea, no pagas un ticket ni nada, está en medio de la nada y lo encontraste y te metiste a las cuevitas y si te quieres seguir metiendo, bueno, te metiste, pero bajo tu propia responsabilidad y puedes caminar por muchísimo tiempo, ¿eh? De hecho, se han encontrado hasta petroglifos, sí. No, quería comentar que el templo que antes no me salía de Turquía era Göbekli Tepe, que Göbekli también Tepe. son excavaciones profundas hacia adentro, aunque no lo comentan mucho, te enseñan lo que es el templo, pero nosotros vimos que también habían fosas y había gente Sí. muerta que habían hecho túmulos. Entonces, y había más Göbekli Tepe, no habían uno, había muchos más templos. Habían 8 ahí en ese espacio, pero a no sé cuántos kilómetros, a 2 o 3, habían encontrado otra zona estructural como Göbekli Tepe y la estaban excavando. Y luego Nexus nos decía, uno de los debajo de la Esfinge, de los túneles, conecta con Rumanía, con los montes Bufegi, que ahí también se sabe que hay base intraterrena y también base, vamos a decir, espacial, bueno, no, de seres extraterrestres, por decirlo de alguna manera, que se cree que crearon allí una especie de base y luego se fueron. Sí, mira, aquí, por ejemplo, bueno, por toda América, podríamos llamar a la cordillera de los Andes, que después continúa con este nevado que se llama la Sierra Nevada, y después continúa con las montañas rocallosas. O sea, nosotros le cambiamos el nombre, pero sigue siendo la misma estructura, y sería básicamente la columna vertebral claro, vertical de la Tierra, entendiendo que la Tierra tiene 2 columnas vertebrales, una que es horizontal y otra que es vertical. Claramente en estas es un sistema de comunicación, es un sistema de conexión de una gran infinidad de túneles. Y la verdad es que a todo eso, que es lo que se le llama, el Chambalá no es una ciudad, para que se están llegando a ese espacio, no es un espacio único, por lo que yo he ido estudiando. El Chambalá es un compendio de muchos espacios que se van conectando unos con otros. Y básicamente a eso se le llama el Chambalá, y ahí viene también la leyenda del Chambalá y estos guerreros del Chambalá, ¿cierto? Que son guerreros silenciosos y etcétera. No es que sea una ciudad, para que no se confunda. Desde mi punto de vista, desde mi humilde percepción, puede que sí lo sea, y puede que esté equivocado, pero desde mis estudios, el Chambalá habla de un compendio de distintas culturas, civilizaciones, ciudades, hasta pueblitos, etcétera, y terrenos. Y todo esto conectado por esta columna vertebral, que es los Andes, conecta desde el norte, desde Alaska, Alaska, bueno, el Polo Norte, Alaska, ahí se volvió el nombre de país, Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, pasamos a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y así también por Argentina, Brasil, etcétera, 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 etcétera. Son todas conexiones. Resulta que también, como tú, mira qué interesante lo que dices con respecto a los túneles que están bajo las pirámides allá en Egipto, porque aquí en México, bajo la pirámide de Teotihuacán, la pirámide creo que es, no sé, no recuerdo si es la pirámide de la Luna o la del Sol, creo que es la de la Luna, bueno, tienen que estar conectados claramente, pero también se encontraron túneles. Y es un espacio ceremonial que se le llama a ese lugar. Eran unos espacios ceremoniales. Lo mismo también en Chichén Itzá, se ha visto que también tiene un espacio, una cavidad bajo Chichén Itzá. Y salió encontrado también muchos que hablar de los cenotes. Los cenotes son cavidades, pueden buscarlos con cenotes. Son cavidades que salen son cavidades donde la verdad la gran mayoría está cubierta por agua
Y el ingreso no es muy simple, porque hay que entrar o buceando, etcétera. Por eso que el ingreso de los cenotes es un gran misterio. Hay algunos investigadores que han podido sumergirse en los cenotes y darse cuenta que conecta con otros cenotes y con otro, y que te lleva hasta ciertos lugares que son de un gran alto calibre energético. Justamente en el templo, en Chichen Itza, hay 2 cenotes que son sagrados. Y si cuando estén allá, vas a fijar que uno de esos cenotes es una calidad que, Dios mío, o sea, ahí cabe un barco, fácilmente. Todo esto conectado por túneles, 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 túneles. Ahora, lo que se encontró en el tallo, que es la biblioteca femenina y masculina, la biblioteca solar y lunar, la biblioteca de plata y de oro, esa tecnología se dice que es para la nueva generación del ser humano, para cuando esté preparado para poder entender ciertas cosas. Esa no es la única biblioteca, hay otras bibliotecas en otros espacios. No es el único lugar que contiene información. Tampoco quiero decir los otros lugares porque cualquier oídito por acá puede escuchar cualquier cosa y ya se puede mandar una expedición y quién sabe qué pasa. Pero sí que hay otras bibliotecas, hay otros lugares y son templos de mucha sabiduría. Voy a comenzar a hablar de ciertos lugares y ciertas ciudades y quiero desmitificar algo, que aquí puede que me tire un montón encima y que me quieran cortar la cabeza en la lengua. Pero no importa, me pongo otra. Me imagino que muchos han leído, o tal vez algunos han leído, las crónicas de Acacor. Resulta que las crónicas de Acacor fue entregada por un anciano que se llama Acor. Esto yo lo digo y esta información llegó a través de canalizaciones de una amada amiga que es chilena, que está en Curicó, le mando muchos cariños, que es Natalia Valdés. Y ella tuvo conexión con este anciano y él le comentó que sí se entregó información para que se escribiera ese libro, sí hubo un contacto directo, pero que no toda la información que se entregó en ese libro es real. Que hay cierta información que no es 100% cierta. ¿Por qué? Porque todavía la humanidad no está preparada para recibir cierta información. Entonces, la ciudad básicamente no se llama Acacor, se llama Anacor. Y esa ciudad está próxima al Paso de Bering, que está cerca de ahí entre Rusia, ¿cierto? Por ese espacio. Voy a comenzar a hablar de otros nombres de otras ciudades también. Bueno, en el norte entonces estaría Anacor, que está próximamente al Paso de Bering, el Estrecho de Bering. Luego en el sur, en el sector de la Antártica, estaría Anomalia. En el oeste, justamente en Ecuador, donde están las cuevas de Tallo, ese espacio se llamaría la ciudad de Ashur, con S. S-H-U-R, Ashur. En Mozambique y Madagascar, en el este, estaría la ciudad intraterrena de Tront, T-R-O-N-T. Aquí en el México, que sería en este caso como el centro, que ya muchos hemos hablado de que México fue en ese entonces el centro, como el centro planetario, sería Arcaia. A-R-K-A-I-A. Eso estaría alrededor de aquí en México. Todo lo que es en el mundo subterráneo de México. Y hasta lo que pude lograr de información, en el noreste, en el mar de Alborán, ¿sabe dónde está?
en el frente de España. Sí, sí, el mar de Alborán aquí se conoce. Ahí tienen Firul. De hecho, ya se ha encontrado, hay algunas expediciones que ya han encontrado ciertas cositas por ahí y que la han como asimilado con tecnología atlántica, también por las Canarias, etc. Bueno, quiero que se comprenda que todas estas ciudades que yo nombré son civilizaciones netamente terrestres, que no son extraterrestres, y son civilizaciones intraterrenas. O sea, son razas puras de sangre intraterrena. No son razas extraterrestres que llegaron, construyeron sus ciudades y se marcharon o se quedaron allá. No. Estas son, y cada una de estas ciudades cuenta con distintas razas. Entonces, claro, decimos, y bueno, ¿dónde están las otras ciudades, las que se encuentran en otros espacios? Perfecto. Esas sí son ciudades, son espacios que han sido construidos por civilizaciones extraterrestres en algún momento. Por ejemplo, acá, bajo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, acá en México, que son dos volcanes, se dice que hay una base subterránea de la Confederación Galáctica de Mundos. De hecho, se han visto naves saliendo de la fumarola de Popocatépetl. Y siempre se ve, o sea, la energía también en ese lugar es muy potente. De hecho, yo tengo un retiro para quien quiera ir conmigo, vamos a investigar, vamos a hacer cosas. Y se han visto muchos fenómenos ovni entrando y saliendo del Popocatépetl. O sea, diría, pero ¿cómo mierda, disculpen, es posible de que una nave soporte el magma, ¿cierto? Bueno, sí que lo soportan. Soportan el magma y quién sabe qué más. Quién sabe, tienen la capacidad para cambiar el espacio vibracional y hacerse mucho más sutiles y que no los afecte todo eso, ni la más remota idea cómo lo harán, pero que lo hacen, lo hacen. Y lo hacen muy bien. Y en ese espacio intraterreno está seres extraterrestres de Alpha Centauri y de Arcturus. Básicamente son los que custodian esa base intraterrena en el sector de Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que está muy próximo al DF y muy próximo también a la pirámide del Sol, pirámide de la Luna, la pirámide del templo de Teotihuacán allá cerca de DF. Está muy próximo. De hecho, también está muy próximo a la pirámide del Teposteco, que está en Tepoztlán, en Amatlán, que se dice que es la cuna y el hogar de Quetzalcóatl, la serpiente alada. Y todo esto va creando puntos de conexión, que ya después lo podemos hablar en el próximo capítulo, que justamente quiero hablar de los discos solares, discos lunares, la rejilla crística, la rejilla magnética, los puntos de cohesión, conexiones, para que ya haga mucho más sentido todo esto. Entonces, en el mundo intraterreno, ¿cómo es posible que ellos vivan? ¿Cómo es posible que ellos coexistan? Bueno, ellos también se alimentan, pero se alimentan de una forma distinta. Se podría decir que tienen un tipo de alimentación protoplasmática, cosa que, lo siento por la musiquita, cosa de que pueden alimentarse a través de un tipo de fotosíntesis, un tipo de fotosíntesis muy evolucionada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres que evolucionaron de las plantas. Los seres intraterrenos, puramente intraterrenos. Son seres que evolucionaron de las plantas y de los cristales. Directamente de las plantas y los cristales. Ese es básicamente un proceso evolutivo. Del cristal, o sea, de lo fotoplasmático que sería como el cristal, que sería que
como el fitoplancton, etcétera, a ya algo más elevado superior, que sería cristal, que sería como ya algo mucho más puro. Y son procesos que necesitan de muchísimos años para llegar a un proceso de cristalización o de fosilización, como se podría llamar. Entonces uno diría o pensaría, pero ¿cómo es posible que estos seres estén vivos y no se están moviendo? O sea, lo que pasa es que para nosotros la velocidad que nosotros entendemos es muy lenta. Todos nosotros lo vemos muy lento, porque estamos en una tercera dimensión y es todo muy lento y todo lento. Pero en otros planos dimensionales, la vibración, al ser mucho más elevada, funciona la cosa mucho más rápida y todo se puede movilizar desde otros movimientos energéticos, otras aristas, y la vida se comprende desde otra modalidad. Entonces sí existe vida y hay seres en los cristales viviendo allí. Y sí estos seres fotoplasmáticos, estos seres como de plantas, se podría decir, se nutrían a través de la energía que proviene de los cristales, o se siguen nutriendo a través de esa energía, que también entregan calor, también entregan energía vital, proveniente, adivinen qué, de un sol central que existe en nuestro planeta Tierra. Y ese sol central es básicamente la energía que ayuda a que no explotemos, básicamente. Es básicamente un núcleo de fusión que ayuda a que la Tierra no explote y que esté constantemente, como lo dije en un inicio, compartiendo energía. Y ayuda también a que exista una capa protectora para que la energía solar y los rayos ultravioletas no nos hagan pedre, no nos hagan pedre, para nosotros es como, no nos hagan polvo, no nos destruyan, en pocas palabras. ¿Qué pasa? Que una vez había un programa de la National Geographic que estaban hablando de unos científicos que habían encontrado la tecnología radar, y ese programa se fijaron que era una maquinaria que podía percibir bajo la tierra. Y se dieron cuenta que bajo la tierra existía, por ejemplo, las mismas montañas, pero al revés. Y decían, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser que estén las mismas montañas? Bueno, ese programa duró como una semana al aire, lo bajaron, lo cortaron y nunca más lo pude encontrar. Y resulta que sí es así. Tal vez sea un poco complicado poder comprender, pero es como un espejo, se podría decir, de lo que vemos en este mundo terrestre, en este mundo, sí, la superficie terrestre, mejor dicho, y lo que también es en el mundo intraterreno, que es básicamente es espejo del mundo terreno. Entonces, también tienen montañas, también tienen un cielo, también llueve, también tienen árboles, también tienen agua y tienen su solcito, que es un solcito que es el sol central de la Tierra, que no ilumina como el sol exterior, pero también lo ilumina y también entrega energía, básicamente. Entonces, wow, decimos, de ahí va entonces al punto en que pensamos, pero claro, o sea, ni siquiera sabemos lo que existe a ciertos kilómetros bajo el mar y vamos a comprender lo que existe ciertos bajos kilómetros bajo tierra. Y vamos para allá, o sea, tal vez la tecnología ya exista, probablemente exista, pero no la quieran revelar porque no les conviene, porque tendrán que cambiar todos los libros de historia y prefieren dejarnos como unos mongolitos que la verdad no entendemos nada. Pero ya están las pruebas de que estas civilizaciones sí existen, se han hecho ciertas investigaciones, ya son tantos los descubrimientos que se han hecho alrededor del mundo que ya son muy poco la cabida o el espacio que queda de la duda para poder decir, sí, estas civilizaciones existieron, entre comillas, probablemente sigan existiendo. Vemos que sí siguen existiendo porque vemos todo este movimiento, como decía hace poco, de OSNIs, de estas naves que vienen saliendo del mar, de estos también naves que salen de los volcanes. Entonces, por lo tanto, decimos, sí, aquí hay movimiento, están las fotografías, están ciertos videos, están las pruebas
de que existen estas civilizaciones intraterrenas y ya básicamente ahora lo que viene ya es el estudio personal de cada uno de nosotros para poder descubrir un poco más allá. Yo los invito, la verdad, a algunas personas que tal vez no estén tan abiertas a medios como la canalización o como la mediunidad, que se abran un poco también a integrar la ciencia y el espíritu, porque créanme que muchas verdades aparecen en ese lugar. Verdades tanto científicas como espirituales. Y muchas dudas pueden ser aclaradas y una gran verdad también puede ser expuesta, se podría decir. ¿Tú quieres aportar con algo? No sé. Luis, ya no ha parado de hablar. Es que tengo los micros cerrados y tengo que abrirlos. No, yo quería comentar que cuando estabas hablando también de zonas intraterrenas, para mí 2 puntos muy importantes a nivel de ciudades subterráneas. Uno sería Siberia, donde ahí se han visto cómo salen de la misma tierra una especie de máquina con una especie de arma láser que dispara un phaser de luz que la NASA luego ha visto y destruye o desvía meteoritos. Y se sabe que hay diferentes bases intraterrenas en Siberia. Y luego la más importante del planeta quizás esté en Mongolia, en el desierto de Mongolia, que Mongolia es un desierto porque hubo una destrucción también nuclear, igual que la mayoría de los desiertos del planeta, donde habían grandes civilizaciones, como va a ser pues, todo el norte de África, la zona de Irán-Irak, ¿no? Zonas donde habían grandes civilizaciones, pues fueron destruidas por esas armas nucleares que guerras anteriores que hubieron antes de que nosotros estuviéramos aquí, me refiero como esta última humanidad de hace 12.000 años para atrás. Entonces encontramos también que la zona de Mohenjo-Daro, por ejemplo, en la zona de Pakistán, la India, y también hubo una gran destrucción. Pero las ciudades intraterrenas, de lo que mucha gente cuando habla del reino de Agartha, ¿no? Y habla de esas ciudades intraterrenas, casi todo, vamos a decir, toda la zona de Asia, todo lo concentra que la entrada originaria estaba en Mongolia, ¿no? Y en Mongolia pues estaba no solamente esa ciudad intraterrena, sino de ahí parten todos los túneles que van a todas las partes del planeta, ¿no? Todos esos pedazos de túneles que recorren el planeta de esa civilización mega antigua que nosotros desconocemos su origen y quiénes eran, ¿no? Pero realmente Mongolia para mí es la base o la cuna de donde empezó el mito, ¿no? de todas estas ciudades intraterrenas. Y luego hay que decir también que lo que se replica en el Himalaya, es decir, nosotros tenemos en la zona de los Andes, pues el lago Titicaca, que hay su símil en el Himalaya. Entonces vemos que la cordillera del Himalaya y la cordillera de los Andes es como una especie tiene partes que es como una especie de réplica una de otra, es como su hermana gemela, por decir, en zonas de montaña y zona de lagos. Y entonces también ahí hay ciertas entradas a esas cavidades que también se conocen porque, bueno, desde en Asia pues lo hablan los budistas, los hinduistas, saben que están esas entradas ahí. De hecho, ellos están puestos en lugares telúricos y tienen los templos donde hay acceso a esas mismas entradas y ellos tienen textos antiguos, muy antiguos en rollos, que no solamente hablan, sino que comentan qué tipo de intercambio ha habido a través de muchas generaciones con estos seres venidos de abajo, de diferentes, ellos hablan de diferentes razas y diferentes alturas, incluso diferente color de piel. Lo datan. Sí, de hecho también, bueno, de ahí también viene la teoría de los suprahombres o hombres metamórficos. Que también se ven no solamente en la India o en China, etcétera, con estos hombres peces, con cabezas de peces, etcétera, como semi-humanos o suprahumanos. Yo también en Egipto, con estos hombres cabeza o mujeres cabeza de aves, con cabezas de felino, con cabezas de chacal, cabezas de bovinos, etcétera. Y además también, acá mismo en América, lo vemos, la presencia de hombres con cabeza de jaguar, hombres con cabeza de águila, etc. Y sí, yo también estoy de acuerdo con la teoría de que existe una réplica, como un hermano gemelo, se podría decir, de ciertos espacios. No solamente, fíjate que ese lago no solamente se replica en el lago Titicaca
Y también allí yo estuve físicamente, yo estaba en varios espacios, estuve físicamente en el lago Titicaca. Quienes conozcan la Puerta del Sol, la Puerta del Sol tiene una larga historia. Se dice que es el lugar, en ese espacio, alrededor del lago Titicaca, se concentraron las diversas escuelas que se ramificaron en la caída de la Lemuria. Y se unieron en ese lugar para crear lo que hoy conocemos como la Raza Blanca. Y fue también el punto de concentración para que se volviera a reunir la Confederación Galáctica de Mundos. Y en ese espacio entonces se creó un concilio para que no se perdiera la información. Toda la información ancestral, entonces, ¿qué se hizo con esa información ancestral? En ese punto fue donde se creó el concilio. Y de allí se llevó a cabo la misión para comenzar a llevar toda esa tecnología hacia ciudades intraterrenas para que no se perdiera, básicamente. Y en algún momento la civilización pudiera reaccionar y pudiera entender el buen uso de estas tecnologías. Por lo tanto, en ese lugar también hay una que fue tapada, la taparon. Y yo a veces digo que bueno que la hayan tapado porque quién sabe quién se habrá metido y uno ha hecho cualquier cosa. A veces los mismos lugareños son los que tapan los lugares, por un tema de resguardo, por un tema también de un celo que también ellos tienen, porque para ellos son lugares sagrados. Y claramente también ellos custodian esos lugares que son sagrados y, como lo vimos en un inicio, son de alto volumen energético, de alto calibre energético, en el cual uno puede llegar a ese espacio, se pueda sanar, pueda expandir su energía, pueda conectarse a otros planos dimensionales, y eso ya, bueno, cada uno dependiendo también de sus capacidades, son puntos de mucha meditación, básicamente, puntos meditativos. Y la Puerta del Sol, que está en el lago Titicaca, es uno de ellos. Y bajo la Puerta del Sol también hay entradas que están por allí. Al que quiera viajar, ahí se puede encontrar algunas cosas. Y también hay ciertos petroglifos y hay ciertas cavidades también que se le puede llamar como las piedras tacitas o piedras cóncavas, ¿cierto? Que también se pueden encontrar en muchos lugares alrededor del mundo. Y esas piedras cóncavas básicamente se utilizaban para una observación astronómica y también además para canalizar energía. Hay que volver también a la antigua Grecia, donde las pitonisas, etcétera, todas estas sacerdotisas, ellas utilizaban espejos para poder canalizar información, no solamente de las estrellas, sino también de un mundo más espiritual. Podían conectarse también con otros planos dimensionales. Y eso también se ve en el lugar de ese templo que es, ¿cómo se le llama? Aramumuru. Lo mismo también, si tú vas al lago Titicaca, por ejemplo, en una de las puntas, en uno de los bordes de la Isla del Sol, también hay espacios con cavidades. Lo que pasa es que después de que pasó el océano encima, boom, y cambió todo esto, mucho de eso se tapó. Hay pirámides también bajo el agua. Hay cavidades también bajo el agua que claramente hoy en día son muy imperceptibles. Pero existe toda esta conexión con otras civilizaciones básicamente cósmicas y civilizaciones intraterrenas que compartieron conocimiento con civilizaciones cósmicas. Y eso es lo que me gustaría que quede súper claro. Es que aquí, si hay una raza primigenia que no fueron extraterrestres, y esa raza primigenia son seres intraterrenos, no vivían en la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie en ese entonces no estaba preparada para que hubiera una vida más óptima, ¿cierto? Entonces, claramente, vivían bajo tierra. Ahora mi pregunta es, wow, si nosotros creemos que lo que tenemos en la superficie es, y lo que tenemos en el mundo intraterreno, y el mundo intraterreno es la réplica de la superficie, ¿cuál será la réplica aquí?
¿será la réplica en lo que nosotros tenemos o lo que ellos tienen? Porque si empezamos a ver que ellos fueron primigenios y que podían convivir en este mundo extraterreno, cuando nosotros acá estábamos con la lava y todo esto recién, y todas estas explosiones, ¿cierto? Y gases, etcétera, todos estos cambios, entonces tal vez nosotros somos la réplica, nosotros somos como se podría decir la segunda etapa de la vida. Y wow, esa da para mucho para pensar, ¿cierto? Y de hecho es tanto así que aún, por ejemplo, en las canalizaciones que se hicieron también con el apoyo de un hermano que es Jorge de Veracruz, que también le mando un saludo, él me comentaba que, claro, que estas civilizaciones no quieren entregar mucha información todavía, que todavía se sienten un poco temerosas de entregar información, que creen que todavía el ser humano no está preparado para cierta información, y por eso que tampoco yo no he tenido la posibilidad de entregar mucha información muy fresca con respecto a todo esto, porque básicamente yo tengo un gran respeto a estas civilizaciones, a estos seres, que son quienes básicamente han ayudado y han custodiado el planeta por muchas generaciones, y que si no fuera por ellos, no estaríamos acá en la Tierra ya ni siquiera existiría. Por lo tanto, por ese respeto, y me van a disculpar también quienes me están viendo y escuchando, no puedo entregar mucha información actualmente de lugares específicos o razas específicas, porque también existen ciertos oídos que no van a ser tan bien intencionados y puedan ir hilando cierta información y de una u otra forma llegar a ciertos lugares por fines que no sean tan benéficos. Entonces, por favor, les pido disculpas por eso. Pero sí la información se va a ir develando poco a poco y sí se va a ir entregando en el momento que sea perfecto. ¿Sí? Quiero comentar comentarios que nos han dejado en el chat, amigos. Omar Enrique nos dice, los indígenas en Vera y Chocoes de Panamá y Colombia hablan de unos seres que viven en un lugar de mucha luz y vegetación debajo de la tierra. Los llaman chambera. Sí. Luego sí, dice... de hecho, sí. De hecho, los Embera, que todavía están en Colombia, en el Chocó, yo tuve contacto con los Embera, allá en el Chocó, en Nuquí, que te tienes que tomar una avionetita de Medellín y ándate, que ya te cuento la travesía, que es una locura, porque es la selva más húmeda del planeta, Dios mío, me comieron vivo los bichos. Tuve 2 meses con los bichos que me comían vivo, me quería ir. Y de hecho hay 2 pirámides allá también, ¿eh? Hay 2 pirámides que, bueno, tienen una forma como... son pirámides. Y hay cavernas allí. O sea, ¿por qué? Porque en ese sector de Colombia, que es el Chocó, que me tocó vivirlo, hay baños termales. Y dices, anda, ¿y cómo hay baños termales acá al lado de la playa? Claro, porque están todos estos tunelcitos, ¿cierto? Están todas estas conexiones. Y estos 2 volcancitos que también tienen, imagínate que siempre cerca de los volcanes hay mundos intraterrenos. Lo mismo pasa que son, o ya sean o volcanes extintos, o estratos, o lugares que tengan esos espacios así. Por ejemplo, lo tenemos en Atacama, en San Pedro Atacama. También tenemos estos volcanes, tenemos todos estos como lagunas salinas, ¿cierto? Donde está todo el litio, etcétera, etcétera. Esos son lugares que hasta Jacques Cousteau fue a explorar ese lugar. O sea, para que fuera Jacques Cousteau a explorar el desierto, donde el tipo se la pasaba en el océano, a explorar esos lugares, por algo fue. Y esa es otra historia, porque ya en el volcán Licancabur, donde existe uno de los discos solares planetarios, se encontró una esfera. Pero sí, yo tenía entendido que los Emberá tienen conexión con seres, tenían o siguen teniendo conexión con los extraterrestres. Exactamente, toda la razón. Lo mismo que los Schwartz, por ejemplo, en comunidades ecuatorianas y así. Eso es lo bueno, que por ejemplo, discúlpame, también los Hopi, nuestros ancestros, que son los Anasazi, ellos también tenían
conocimiento de culturas intraterrenas. Y gracias que todas estas culturas chamánicas, todos estos ancestros, todas estas abuelas y abuelos han ido custodiando y cuidando los lugares para que no metamos nuestras nanicitas y vayamos a sacar las cosas que todavía no estamos preparados para recibir. Así es que sí, Omar, toda la razón. Vamos a comentar ahora. Lucy de Argentina nos dice: mi abuelita, que era de la isla de Hierro, de Canarias, me contaba haber visto esqueletos en cuevas de entre 3 o 4 metros de largo aproximadamente. Los llamaba guanches, que es el nombre que se le pone a la gente que vive normalmente en las Islas Canarias. Y sí, cuando los españoles llegaron, se encontraron gente de 2,5 metros, rubios, ojos verdes, ojos azules. Lucharon contra ellos y le ganaron no porque fueran más fuertes, sino porque eran más. Y los otros, pues, eran poquitos. Entonces, claro, llegó un momento que las fuerzas españolas pues acabaron con esta gente que eran los auténticos de la isla, o se mezclaron o se mestizaron, porque normalmente los españoles cuando van a un sitio tienden a mestizarse, pero en algunos sitios, pues bueno, por temas de guerra o enfermedades, pues acaba muriendo la gente, ¿no? Normalmente casi siempre más por enfermedad que por muerte directa. Casi toda la gente que murió en América y murió en Europa fue por culpa de diferentes enfermedades, más que por la muerte en sí de guerrear. Luego vamos un poquito más abajo, que también había un comentario por aquí, a ver si lo localizo, que así vamos diciendo. Bueno, por aquí me dicen, entonces, si Akakor es real o no es real. El nombre no, pero sí existe. El nombre, entonces, no es el nombre sería Anacor, no Akakor. Y sí existe ese espacio, pero ojo que en ese libro hay ciertas cosas que también no son 100% correctas. Por eso es que yo también siempre insisto en que todo lo que llega a sus oídos, todo lo que llega a sus ojos, todo lo que puedan leer o escuchar, también tengan ahí su propia curiosidad, de investigar por ustedes mismos, de llegar a su propia verdad, y a través también de esos mismos estudios, créanme que van a ir integrándose con los estudios de otra persona y decir, wow, o sea, no soy el único que está viendo esto. Y se van a dar cuenta que ahí poco a poco se puede llegar a una gran verdad. Pero lo de Akakor no es 100% verdad. Hay ciertas trampitas por ahí para que no se pueda reconocer todo, porque la humanidad todavía no está preparada para entender al 100% ciertas cosas. Para volver también a lo que había comentado esta chica de allá, saludos también para Argentina. Esa civilización se llama los Hanamiri, que lo habíamos hablado también en un capítulo, que, por ejemplo, en el sur del continente americano se le conocieron como los Onas o los Patagones. Y como eran tan grandes, claro, ya no les costaba mucho moverse de un lado a otro, entonces recorrieron todo el planeta, básicamente. Entonces, se pueden identificar gigantes alrededor del globo, en el sur, tanto como en Perú, que se han encontrado bastantes, etcétera. Entonces, ya están las pruebas ahí, sí. Karen nos dice, mi abuela dice que su mamá, o sea, mi bisabuela, era de origen inca y que conoce entradas en la ciudad de Huancayo, Perú. Ojalá todos pudieran conocer la realidad que vivimos y nos ocultan. Sí, en el Cusco y alrededor del Cusco hay hay muchas cavernas. Yo tuve la posibilidad de estar en un templo que, gracias que por ahora no está abierto al público en general, está abierto al público en general, pero no es parte del circuito turístico. Se le conoce también como el Templo de la Chacana, o como básicamente como el Templo de Chacana. No quiero dar el nombre exacto para que también no se pueda llegar allá todavía, pero es una gran caverna, es un espacio que representa básicamente el templo de la fertilidad, le llamo yo, porque es una gran cueva donde dentro de esa cueva hay una escalinata, así de grande, pero es un balcón y todo, es grandote. Yo he hecho trabajos ceremoniales dentro de ese espacio, es maravilloso. Y también hay otro lugar
cerca del Templo de la Tortuga, donde está el Templo de la Luna, muy próximo a Kenco. También ahí había una cueva y se tapó. Hay muchos espacios en los alrededores del Pucón se taparon. Y sí, o sea, concuerdo absolutamente. A mí también me encantaría que todo esto poco a poco pudiera expandirse y la gente pudiera estar en esos lugares físicamente, que es increíble. Especialmente por la zona de Yucatán. Dios mío, chicos, entre paréntesis, si tienen la posibilidad de viajar con estos chicos, con Caja Pandora y con Viajes Aladino aquí a México, por favor, tienen que ir. Sí o sí. Es una experienzota de vida. Bueno, tenemos preguntas, ¿eh? Omar te dice, malas tardes desde España, lo dice por la lluvia, que está cayendo como si fuera el diluvio. Dice, Shangri-La, Shambhala y Agartha son lo mismo, gracias. No, no son lo mismo. Se le conoce como lo mismo, pero habíamos hablado de que Agartha es básicamente una red, ¿cierto? Es la diferencia entre el Shangri-La y Agartha, es una gran diferencia. Son distintos. Renato, vuelve a repetir que se está cortando el sonido. No me he enterado de nada. Vuelve a repetir la pregunta porque se ha ido el sonido. Ok. Digo que Agartha básicamente es una red. ¿De túneles? ¿Me escuchas? Sí. Es una gran red que conecta con distintos lugares. El Shambhala se habla mucho en la India. Y es básicamente también que habla algo de lo mismo, pero es distinto. ¿Por qué? Porque habla más de seres, ¿cierto? Guerreros también, provenientes de este espacio que es un espacio intraterreno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Hay que entender que la Tierra tiene distintas capas, ¿eh? No es que sea todo el mundo intraterreno no, son capitas, son distintas capas. Entonces, por ejemplo, lo que Luis vivió en Turquía es la primera capa de un mundo intraterreno. Y después viene una segunda capa de otro mundo intraterreno. Hasta que ya luego se llega a un espacio en el cual te encuentras con un espacio libre, un espacio abierto, donde hay cielo, hay tierra, hay etcétera, 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 para que se entienda mejor. Bueno, el Shambhala sería, según que dicen los antiguos, una especie de ciudad o nave nodriza que está en la parte de Mongolia y que de ahí parte lo que son el reino de Agartha, que son los túneles que comunica con las diferentes ciudades intraterrenas que están a ese mismo nivel, con esa misma época de año, ¿no? Más o menos es lo que yo tenía entendido. Y Nexus nos pregunta, Renato, ¿qué sabes sobre las 7 pirámides encontradas en Crimea? ¿Son las más antiguas del planeta? Anda, no tenía. Mira qué interesante. Que mande información. Yo puedo decir que de las más antiguas del planeta, puede que estén en la Antártida, ¿eh? Yo te puedo decir que de las más antiguas del planeta también se encuentran en el mar Mediterráneo, cuando eran lagos. También. Que tampoco eso la gente lo sabe, pero tanto enfrente de Cádiz como en casi todo el mar Mediterráneo hay ciudades y pirámides. Lo que pasa es que están ya a mucha profundidad, pero está todo lleno. Queda por ese espacio, por allá sería el templo de Hércules y sería. Sí. Oye, Andrea te pregunta, Renato, ¿qué significa chambera? No tengo idea. ¿Tú sabes? Dime. Si tú lo sabes, yo no lo sé. Chambera, no. ¿Qué significa chambera o chamberá?
Ni idea. ¿Pero no lo has dicho tú antes de eso? No. Ah, vale, vale. Pues yo pensaba que lo habías dicho. Vale, no tengo ni idea. Chambera. No, no. Vale. Omar te pregunta desde España. ¿El vivir en la superficie o bajo tierra tiene algo que ver con el grado de evolución de la raza? Gracias. A ver. ¿Qué raza? ¿Se refiere a la raza humana? Bueno, de todas formas, ¿será? ¿Hola? Sí, sí, que digo que se refiere a la raza humana, sí. Ok. Han estado humanos aquí, por lo tanto no creo que haya un impedimento con respecto a nivel energético, porque sí han estado humanos allí, lo hayamos hablado en un inicio. El tema es que estos espacios por ahora se recuerdan con mucho recelo, porque la humanidad aún no está preparada mentalmente para ese lugar. No, no me refiero energéticamente. La humanidad posiblemente sí esté preparada energéticamente, pero lamentablemente por ahora la humanidad es muy ambiciosa. No es totalmente pura de corazón, no es limpia de mente. Entonces, hasta que eso no ocurra, va a ser un poco complicado que nosotros podamos, la verdad, introducirnos a un lugar que está preparado cuando nosotros somos los que no estamos preparados, básicamente. Para que se entienda mejor, mira, existen los mundos subterráneos, mundos intraterrenos, mundos, el que vivimos nosotros, que sería el extraterreno y el extraterrestre. ¿Se entiende, cierto? Entonces, para que se entendiera esa modalidad de capas. Y no todos son los mismos. Entonces, no es lo mismo hablar del chambalá que hablar de Agartha. Hasta los mismos indies tienen, ¿cierto? En un pergamino que se ha encontrado, que es muy antiguo, se puede ver esa formación y cómo son distintas capas. Entonces, es distinto lo que estamos hablando ahí. Volviendo también para que se quede claro ese tema. Claro, hablamos de mundo intraterreno, pero como que lo ponemos todo dentro del mismo paquetote. Y no, son distintas. Rosa Ángel nos dice, desde Florida, Estados Unidos. Debajo del Saludos, monte Roraima, Roraima. sí, ¿hay alguna ciudad intraterrena? Gracias. Claro que sí. Dios mío. ¿Eso dónde cae? En Venezuela. Es en la selva amazónica de Venezuela, casi frontera con Brasil. De hecho, en Roraima también es otro punto energético muy potente. Y se dice que en ese lugar también se custodia un disco solar. Sí, en el próximo capítulo hablamos de eso, que es muy interesante. Pero estamos hablando de cerca del Mato Grosso, en Brasil. Sí, al norte de Brasil, sur de Venezuela. Claro, yo conozco el Mato Grosso, que ahí sí que hay. Vale, vale. Sí. Vale. ¿Qué es un disco solar para ti? Bueno, si ves los incas, o también acá en México, ellos tienen un disco con mucha información, ¿cierto? Que lo maneja como un calendario, etc. El disco solar es una tecnología extraterrestre que ayuda y ayudó para que la Tierra no colapsara después de todas las cagadas que nos mandamos con las bombas atómicas y todo lo que está sucediendo acá en este planeta. Entonces, gracias a esos discos, nosotros podemos también mantenernos y la gravedad del planeta pudo mantenerse y contenerse en un momento. También posee mucha información que eso lo podemos hablar en otro capítulo, pero básicamente es eso. Es tecnología extraterrestre, básicamente pleiadiana y de otras razas de tecnología de punta que apoyó a que se situaran en ciertos lugares estratégicos alrededor del planeta, tanto como discos solares como discos de plata, para que se mantuviera el balance y el planeta no se fuera al...
La mierda. ¿Sabes Exacto. que ves los discos solares de Egipto, los que puedan haber en la antigua Persia, los que puedan haber en América, realmente lo que representan son naves o naves nodrizas o naves extraterrestres? Realmente es la representación. Eso me lo comentó Nexus. Sí, o sea, representan tecnología extraterrestre, básicamente. Vale. Sí o sí. Hay una pregunta de Carlos Alberto Jesús Leguía, Guayana, que nos dice: ¿en qué se basa toda su teoría? ¿Hay documentos o pruebas concisas? Sí las hay. Y si quiere, puede contactarse conmigo y le puedo enviar documentos con muchísimo gusto. En Cajamarca, Perú, es seguro que también encontrarían cosas interesantes. Mi madre nos contaba historias de túneles, ciudades debajo, tesoros enterrados y gigantes, como anécdotas propias de su pueblo. Sí, la verdad es que todo Perú, la gran mayoría de Perú es como un queso gruyere. Bolivia, todo el sector de los Andes, todo el sector andino, la verdad, ¿qué pasó? Lo que pasa es que con el tema todo del levantamiento de los Andes, muchas de estas cavernas, este mega cataclismo, muchas de estas cavernas quedaron más expuestas unas que otras. Y como también dijiste tú, creó como ciertos niveles, se podría decir. Entonces, claro, en otros lugares que no son tan telúricos como Europa, etcétera, se están encontrando algunos lugares, pero ya al pasar de los años con la vegetación y el cambio, etcétera, claro, han quedado más ocultos, pero eso no significa que en otros lugares como Europa, Asia, etcétera, también haya muchas entradas y salidas intraterrenas. Pero sí que en Perú hay muchísimo, en Cajamarca sí. De hecho, Cajamarca hay un gran templo allá y es un lugar sagrado. También es un lugar de muy alta vibración. Claro, por un lado tenemos las placas tectónicas en pleno movimiento y por otro lado las zonas telúricas. Y claro, si eso hace miles de años que estaba, pues se van moviendo, van subiendo, van bajando. Entonces la mayoría de esos túneles, por lo menos los que quedan a más cerca de nosotros, más de los pies, pues esos muchos se han destruido, se han perdido, se han movido. Pero claro, los que sean más profundos, probablemente esos todavía estén operativos, que seguramente que esto lo hizo una raza más inteligente y con mayor tecnología que los que hicieron los que son más superficiales, probablemente. Karen nos pregunta, una última pregunta: ¿a qué se conoce como las gemas de los dioses? Gemas de los dioses. Mira, yo nunca había escuchado con respecto a las gemas de los dioses. Lo que sí yo tengo entendido y he escuchado y he leído y he canalizado también es con respecto a los cristales de la Tierra. Cristales de la Tierra y hay que son puntos energéticos de alto calibre. Las gemas de los dioses tiene que ver también con el rubí, con la esmeralda, que son piedras que se trabajaban para trabajar la alta alquimia. No sé qué tenga que ver eso con el mundo intraterreno, pero está bien, igual me encanta. Bueno, y ahora te voy a hacer yo una pregunta. Tú has hablado de pirámides en la Antártida, en el Polo Sur. Sabemos que las que se han enseñado en fotos son fakes, porque no son reales. Sí. Pero supuestamente si hay esas pirámides o esos templos que dicen que hay, ¿de cuántos años o miles de años estamos hablando que pueda tener ese tipo de construcciones? La verdad es que te mentiría si te dijera un número ahora, pero sí que estamos hablando de hace más de 12.000 años. O sea, estamos hablando de civilizaciones bastante antiguas. Las que han mostrado son fake, pero no han mostrado nada más al centro de la Antártica. Y es en esos lugares donde se encuentran lugares. Y ojo que también hay pirámides inversas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver las pirámides apuntando hacia arriba. Pero ojo que también hay pirámides apuntando hacia abajo.
así como también pilares energéticos de la Tierra que apuntan hacia arriba, que son pilares contenedores de energía, que bueno, las pirámides lo son. También hay pirámides, que en este caso serían femeninos, que son los que apuntan hacia abajo, ¿cierto? Este triángulo femenino hacia abajo, el triángulo masculino hacia arriba, y ahí tenemos un Merkaba, y que apuntan hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que, que en algunas de las tecnologías piramidales ya no están físicamente apuntando hacia arriba, pero sí que está la que está apuntando hacia abajo. Porque por el paso de los años, eso, bueno, se ha borrado. Pero sí ahora podemos encontrar, si se escanea, por ejemplo, se puede ver que hay, no una réplica, no lo quiero llamar réplica, pero sí está su copia exacta, femenina, apuntando hacia abajo. ¿Qué hace eso? Eso ayuda a que cree balance, cree equilibrio, y también se genera también una energía mercádica. Perfecto. Bueno, pues vamos a comentar un poquito las actividades de Renato, porque Renato aquí en YouTube y en Facebook, en la pestaña de ver más, tenéis todos los datos, con lo cual le podéis clicar directamente y ya se abre la página web o el correo, lo que necesitéis. Entonces, de Renato tenéis aquí en Instagram, que dice Renato Guerrero 777, 37, Tenéis el WhatsApp, tenéis también un Gmail, one@escueladelmisterio@gmail.com, y luego tenéis el Facebook renato.esteban.g, pero todos esos datos los podéis clicar. Vamos tirando un poquito más abajo, y entonces tenemos también ahí que tenéis los datos de la agencia de viajes que él tiene, de Viaje Consciente y Retiros Espirituales Ruta Ancestral, y tenéis ahí su Facebook, el Instagram y la página web ruta-medioancestral.com. Y aquí tenemos apuntado, próximo viaje, Perú, Misterio de los Andes, viaje grupal, del 11 al 20 de julio 2020. Y tenéis un Facebook ahí, lo que es un enlace para que está toda la información. Y luego tenemos la gira de Renato Guerrero, lo que hemos dicho antes, que sería México y Estados Unidos. Y empezamos Amatlán, 29-30 de noviembre, 1 de diciembre. Puebla, Cholula, del 3 al 12 de diciembre. Riviera Maya, del 13 al 16 de diciembre. Puebla, Achiclo, yo no sé decir estas palabras, de 20 al 22 de diciembre, Puebla, Cholula, del 24 al 29 de diciembre, Ciudad de México, del 17 al 19 de enero, Guadalajara, del 24 al 26 de enero, Veracruz, del 28 y 29 de febrero y 1 de marzo, California, del 3 al 17 de marzo, Puerto Rico, del 19 al 23 de marzo, esto ya es Isla Caribe, Miami, del 26 al 30 de marzo, Los Cabos, del 3 al 5 de abril, Riviera Maya, del 9 al 12 de abril, Irlanda, estamos hablando ya de Reino Unido, Inglaterra, del 24 al 27 de julio, Inglaterra, del 31 de julio al 10 de agosto, y España, del 13 al 25 de agosto, que entonces vendrá a verme. Cuéntame qué vas a hacer por aquí, o sea, quiero decir, ¿estas fechas para qué son? ¿Para qué no son? Ojo que también en marzo voy a estar en California, no estaba ahí, me acaban de invitar, así que voy a estar allá en California y también en Seattle. Sí, y también me acaban de invitar, bueno, voy a estar también en Londres, voy a estar también ahí por septiembre por Londres. Así es que, ¿y qué estaré haciendo? Voy a estar haciendo charlas, conferencias, talleres de geometría sagrada, activación de cuerpos de luz, ceremonias chamánicas, voy a estar trabajando con tecnología de última generación cósmica, canalizaciones, en fin, son varias, y sobre todo talleres de empoderamiento que lo lleva a distintas modalidades para que la gente pueda de verdad recuperar su maestría, volver a su poder interno, a su autorreconocimiento, a su autovalía, taller de canalización para que la gente pueda aprender a canalizar, no solamente registros bajados, sino también que se pueda expandir a otras formas de canalización. Son múltiples las actividades. Yo me acoplo mucho también a la energía del lugar, a cómo me acoge, cómo me recibe, qué es lo que entrego, qué es lo que puedo hacer en esos espacios. Por ahora, en España, puse la fecha, no tengo nada definido lo que voy a hacer allá, así es que si quieres lo podemos conversar y ya vemos qué hacer. Me pillas en agosto, que estoy de vacaciones. ¡Anda!
Bueno, pues que nos vamos de vacaciones. No, estaba mirando qué fecha había puesto aquí para agosto. Del 13 al 25 de agosto, yo en esa fecha, bueno, yo me voy más o menos sobre el 18, me voy para Egipto. Del 18 casi al 30 de agosto estoy en Egipto. Hago un viaje. Sí. Nos vemos entonces antes que te vayas. Supongo, en junio estaré en Guatemala. O sea, en marzo estoy en México, en el Yucatán. En junio estoy en Guatemala. Y luego estaré en Egipto para finales de agosto. Y me parece que para el puente de diciembre vuelvo a Egipto, pero con los niños, como digo yo, con Diego y con Iván. Y en agosto estaré con Yolanda también y José Antonio González Calderón. Quiero decir que son 2 viajes a Egipto, pero con gente diferente. Bueno, yo y Yolanda sí, repetimos, pero con diferentes tipos de personajes, con diferentes temáticas diferentes. Y bueno, por eso te digo que para coincidir vas a tener que coincidir mucho. Aquí en España la gente está en pleno verano y la gente está fuera, está de vacaciones. Es difícil en esa época poder montar alguna actividad porque la gente no está en casa, o sea, ha migrado todo el mundo. O sea, quiero decir, aquí las vacaciones se las toman en serio. O sea, la gente se va a los pueblos, que van a las playas y no ves a nadie haciendo actividades por ningún lado, por lo menos en el mes de agosto. Aún todavía en junio, en septiembre, sí. En julio, yo te diría que en julio hace más calor que en agosto. Y para mí, el mes de calor fuerte es julio. Pero bueno, siempre se ha hecho agosto como plaza principal de vacaciones. Mira aquí. Sí. O sea, julio y bueno, mira, ahí vemos una fecha para venir. Julio y agosto son meses que ya te digo que la gente no está por la faena. Bien. Bueno, voy a ver si entra alguna pregunta. Bueno, por aquí te dan muchas gracias por todo lo dicho. Gracias a todos. Muchas gracias, Renato, Luis, familia del chat. ¿Podrán dar en la próxima una geometría sagrada para la audiencia para ayudar a abrir la mente y llevar a la empatía? Y María nos dice, no me llegó. Ahí, Claudia nos dice, no me llegó la notificación. Qué malo que es Facebook. Bueno, lo puedes ver en diferido, que como ya está grabado, ya lo podéis ver las veces que queráis. Bueno, Renato, entonces, ¿cómo cerramos el tema del mundo intraterreno? ¿Quiénes fueron los que realmente estuvieron aquí por primera vez y lo crearon? ¿Quiénes fueron? Bueno, los que estuvieron acá por primera vez fueron, como habíamos visto en un inicio, la civilización de Anacor, Anomalia, Ashur, Tron, Arcaia y Firul, que serían las civilizaciones primigenias. Y de allí lo que vemos ya alrededor de todo el mundo, que también son civilizaciones ahora extraterrenas, son básicamente culturas extraterrestres que llegaron, construyeron sus bases, etcétera, y en algún momento ¡pum!, se marcharon y dejaron las cositas ahí, y después fueron reutilizadas por seres extraterrestres para que se pueda comprender. Pero esas son los hijos que tienen ustedes uno enfrente, que son Firul al noreste, en el mar de Alborán. Oh my God. Wow. Eso está cañón, está fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Quiero dejar un mensajito, si es posible, ¿puedo? Por €1. Mira, hago un llamado para quien se sienta abierto a escribir. He tenido llamado hace tiempo para poder ir poniendo esta información en libros. Yo la verdad no soy bueno para escribir, soy bueno para hablar. Por lo tanto, si es que alguien se siente, o algunas o algunos se sienten el llamado de poder aportar con lo que sepan, por favor, comuníquense conmigo para ver la forma para poder llevar una obra a cabo y poder escribir estos libritos que se vienen muy bellos. Lo segundo, que siempre hago el llamado también, si es que hay alguien que tenga capacidades de mediunidad, de canalización, etcétera, y quiera también compartir sus experiencias y quiera ser parte de estos procesos y estos proyectos y estos capítulos, que se comunique también conmigo y con mucho gusto vamos a ir charlando y ver la forma en que podemos colaborar juntos. Y como tercero, después nosotros podemos hablar, Luis, para que visitarte, que te quiero ver, conocerlos a ustedes allá y compartir un vivo ahí, que sería re buena onda, estar juntos, estaría re buena onda. Ya lo podemos tal vez ver en septiembre, qué sé yo, cuando estés de buen regreso de tus viajes. Que ya más que yo tú. Acuérdate de traerte el bañador, la crema solar.
Ay, sí. En esa época estamos piscina, playa, playa, piscina. Barbacoa, playa, piscina. Bueno, entonces hacemos el en vivo ahí en una piscinita, tomándonos un zumito de algo. Pues familia, si queréis aportar con el tema de la canalización de poder hacer los libros, luego presentaremos los libros aquí en Caja Pandora y luego le obligaremos a que nos hable de los libros. De pistola. Sí, exacto. Y bueno, para la gente que ha entrado a última hora y pregunta un poco Renato, ya en el vídeo anterior lo estuvimos hablando, que él tiene una parte de investigador, una parte terapéutica chamánica y tiene también una parte de evidencia o canalización en la que también ha recibido y tiene una parte que también es contactado. Entonces, claro, hay una parte más científica, una parte menos reglada. Lo importante es que la una todos los mundos en una misma cosa para poder montar un puzzle a través de su pensamiento, forma de ser, que yo siempre os recomiendo aquí en Caja Pandora que no se le debe seguir a nadie como si fuera un semidios o un dios, sino que cada uno tiene que montar su propio puzzle a través de lo que resuena, ¿no? Y a través de la intuición y lo que le dicen sus tripas. Entonces, de lo que se trata es de recopilar información entre todos para llegar a un consenso común en lo que todos estemos de acuerdo, ¿no? En el que algo es seguro. Hubo una otra humanidad, hay restos arqueológicos que lo demuestran y el que no lo quiere ver es porque es ciego, punto y final, porque quiere rebatir y porque no quiere llegar a nada más. Entonces, lo que pretendemos con estos vídeos es abrir la mente de la gente para que vea que hay algo más, que investiguen por su cuenta y que tomen sus propias conclusiones. Y todo lo que hemos dicho nosotros lo pongan en cuarentena, porque al fin y al cabo nosotros simplemente estamos dando la información de lo que a nosotros percibimos, recibimos o hemos investigado, con lo cual tampoco hay que llevarlo todo al pie de la letra, pero sí os invitamos a que investiguen y que lo pongan todo en duda, pero no lo que decimos nosotros, sino lo que dice todo el mundo. Investiguen. La verdad os hará libres. Es decir, el ser humano, contra más aprende y más se informa y más se culturiza, pues llega un momento que nadie le puede engañar. Y el problema en el que estamos actualmente es que estamos en una sociedad donde estamos todos engañados por culpa de que 4 personajes terratenientes nos tienen a todos metidos en una oscuridad porque no dan la información o la dan sesgada o mal dada para confundir. Entonces, investiguen y así sabrán en un futuro si es realmente lo que estábamos hablando en estos vídeos de Caja Pandora. Llevamos 11 años haciendo vídeos, pero vamos a suponer que pasan 100 años. Probablemente mucho de lo que se dijo en estos vídeos, en esa época, de aquí a 100 años, seguro, pongo la mano en el fuego, que el 80% de lo que hemos dicho es real. Es decir, se encontrarán esas ciudades, se encontrarán esos restos, se encontrarán, la física cuántica demostrará lo que es la magia. O sea, es decir, habrá un cambio de evolución que probablemente nosotros no lo veremos, pero sí los hijos de nuestros hijos, y eso es lo que a mí me vale. El poder dejar un planeta Tierra donde realmente nosotros podamos, pues, dejar un legado a nuestros hijos y que ellos puedan sobrevivir en este planeta, que de momento es bastante oscuro y feo porque la humanidad no tiende a trabajarse a sí mismo. Exactamente, sí. Y ojo también que el conocimiento es poder y ese poder depende de nosotros de cómo lo utilicemos, si para construir o para destruir. Entonces, está muy bien el adquirir todo ese conocimiento, pero mucho ojo también con el hambre excesiva del saber, porque también hay que poner a la práctica. Por eso que es bueno también el nutrirse con estos programas, el leer libros, pero también como Luis y como yo hacemos, el visitar estos lugares, el estar allí in situ. Por eso es que si de verdad, si ustedes ven que Luis está organizando algún viaje, de que yo estoy organizando algún viaje, por favor, siéntase la libertad de comunicarse con nosotros. Tal vez no sea la oportunidad para este año, tal vez sea para el próximo, pero ya se hará la oportunidad. Sé que a veces no es sencillo por juntar el dinero, pero créanme, se lo digo de todo corazón, profundamente es una experiencia que va a cambiar sus vidas para mejor. Totalmente de acuerdo. O sea que ya sabéis, si queréis apuntaros a nuestros viajes, que se lo van a pasar pipa, cada uno con su locura. Pero bueno. Bueno, niño, pues voy a cerrar aquí ya la sesión. Muchas gracias a todos y próximamente ya daremos fechas con Renato para el siguiente vídeo, que es el de los discos solares y alguna cosilla más energética. Pues venga, familia, a disfrutar y conmigo a las 8 volveréis, es decir, son las 7 ahora, pues de aquí a una hora tendréis otro vídeo, esta vez con Isabel del Coul, que bueno, sigue con su línea de vídeos. Hasta ahora. Nos vemos, gracias.